La Iglesia Vigilancia Cristiana se complace en presentar el programa El Verbo de Dios. La iglesia está localizada en el 3906 al oeste de la Hadley, esquina con 39 Avenida, 3 bloques al norte de la Buckeye Road, aquí en Phoenix, Arizona. Nuestro orden de servicios es miércoles y viernes a las 7 de la tarde. Y el domingo, escuela dominical a las 9:30 de la mañana y nuestro servicio de celebración a las 5 de la tarde. Para más información llame al teléfono área 602-418-8325. 602-418-8325. Le esperamos. Y ahora con ustedes el pastor José Luis Oseguera con el programa El Verbo de Dios. Y ahora me presento a ustedes de nuevo, amados hermanos, para darle continuidad a esta serie, Leudados hasta la coronilla. Y el día de hoy estaremos hablando de ese tema conocido y promulgado desde antaño, la cuaresma. La cuaresma. La cuaresma en inglés se le llama Lent, que son los 40 días antes de la Pascua, o la cuaresma según la tradición romana dice que comienza el día de miércoles de ceniza y termina con el domingo de Pascua. Hablaremos un poco de ello. Esta observancia se declaró en el Concilio de Nicea allá en el año 325 de nuestra era. Según la enciclopedia Barça, el tomo 5 y la página 226, este concilio fue convocado por el emperador Constantino el Grande, sí, el emperador romano, en el año 325 de nuestra era. Claro, en ese concilio el punto esencial, hermano, era aclarar lo que era la divinidad de Cristo, pero allí se incluyó también acerca de lo que era la cuaresma. Bueno, ¿y qué es lo que se dialogaba en cuestión a la divinidad? Bueno, empezaron por allí ideologías antibíblicas saliéndose de la escritura. La Biblia siempre ha enseñado: oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6 versículo 4, Marcos capítulo 12 verso 29 en adelante. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Esto es lo que predicaban los primeros creyentes. En la primera de Corintios 8:6 decía el apóstol Pablo: nosotros empero no tenemos más que un Dios. Esta era la creencia de los fieles creyentes adoradores desde el principio, dada como una herencia a sus hijos, la adoración al único y verdadero Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el propósito del Concilio de Nicea fue cambiar esa enseñanza patriarcal desde el tiempo que salió el pueblo de Israel, donde se le enseñó al pueblo que había un solo Dios, y después vino a ser aclarado por nuestro Señor Jesucristo: oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Pero allí, en el año 325, se quiso cambiar esta herencia por la arcaitria romana, o la tripartía romana, en la creencia de más de un Dios. Y allí se estableció que Dios era distinto. El Padre era distinto al Hijo. El Hijo era distinto al Espíritu Santo. 3 dioses distintos y un solo Dios verdadero. Esta es la ideología del Concilio de Nicea. La Biblia enseña claramente: oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Y Dios en sus testimonios es inherente. Primera de Juan 5:7 nos dice la escritura que Dios es inherente, y ese Dios es inherente es uno. Gloria al Señor Jesucristo, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Gloria al Señor. Nos habla de 3 testimonios. Testimonio viene de tiempo de dispensación,
Y de ello ya hemos hablado en cuestión acerca de lo que es la divinidad. Y eso es lo que se trató en el concilio de Nicea en el año 325. Se deliberó acerca de la divinidad. Dios, el único verdadero, quedó dividido en tres: el Padre con barba blanca, el Hijo con barba negra y el Espíritu como una ave que vuela por el aire. Y esto de acuerdo a la visión, al entendimiento, a la imaginación del hombre, ¿verdad? Ya que la Escritura nos advierte que no le hagamos figura a Dios. Deuteronomio capítulo 4, verso 15 en adelante. Bueno, estamos ahora en esta serie, lo que es Leudados hasta la coronilla. Ya en su quinto capítulo, quinto segmento, y nos tocó hablar de la Cuaresma, que se trató dentro de ese concilio llamado Nicea. En el año 325 se deliberó también acerca de la Cuaresma. Allí en un concilio pagano, donde el emperador Constantino el Grande era el dirigente, este hombre no se había convertido a Cristo y ya estaba dirigiendo allí a los creyentes. Mire nomás, ya se imaginará usted. Allí se deliberó acerca de la Cuaresma. Dije, la Cuaresma, de acuerdo a la tradición romana, son los 40 días antes del domingo de resurrección, de acuerdo a la tradición romana, y que comienza el día miércoles de ceniza. Ya desde antes que la institución romana estableciera la Cuaresma, esta se celebraba en Egipto y en Grecia. Se le lloraba al dios Sol en Egipto y se abstenían 40 días en memoria a la muerte de el dios Osiris, también conocido como Tamuz, el dios del sol. Vemos que hay registro bíblico que unas mujeres le lloraban al dios Sol, es decir, a Tamuz. Tamuz era el nombre que le daban los egipcios al sol, y por eso vemos en los jeroglíficos por allí que hay una T y un circulito arriba. Tamuz es el dios sol. Después ya se bajó la T, se hace una cruz y detrás de ella está el sol. En los templos romanos, usted lo quizás ya conoce, lo puede decir que estoy hablando la verdad. Cuando el pueblo de Israel cayó en abominación, se olvidaron de la herencia. ¿Cuál era la herencia de profeta? De padre e hijo. Era: oye Israel, el Señor vuestro Dios uno es. En tiempos antiguos, durante los 40 días, la gente acostumbraba a pasársela llorando, gimiendo, ayunando, haciendo sacrificios por el dios Sol llamado Tamuz. Tamuz, también conocido como Nimrod, tenía 40 años cuando murió, y es por ello que se le lloraba por cada uno de esos años. Miremos y consideremos la Escritura. Si usted tiene su Biblia, Ezequiel capítulo 8, el verso 14, dice la palabra, y leemos a la letra: en el nombre de Jesucristo. Y llevóme a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que era la que estaba al Aquilón, es decir, al norte. He aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. ¿Qué hacían estas mujeres? Ezequiel 8:14 dice que estaban sentadas endechando a Tamuz a la puerta del norte. El rendirle homenaje a otro es abominación. El versículo 15 de Ezequiel nos dice allí del capítulo 8, dice que esta gente hacía abominación honrando a Tamuz a principio de primavera, le daba las espaldas a Dios y la honra al sol. Dice, encorvábanse al nacimiento del sol. El verso 16 de Ezequiel capítulo 8. ¿Qué hacían estas mujeres? Mire, estaban endechando a Tamuz. Ahora usted que me ve en esta cámara, estaban endechando a Tamuz. Dice que encorvábanse al nacimiento del sol. Es decir, se inclinaban. Mientras al inclinarse, las espaldas estaban hacia el templo. Le estaban dando ¿qué? Las espaldas
a Dios, encorvándose al nacimiento del sol, como lo hacen hoy día, carísimos, en el día de resurrección, domingo de resurrección. Usted que me ve a través del lente en este momento, usted sabe que el día domingo de resurrección mucha gente corre al monte, se levantan tempranito, corre a las playas, corre a los prados, al nacimiento del sol, como lo hacían los antiguos. Ezequiel 8:16. Hoy día lo hacen los religiosos en el día de Easter o domingo de resurrección. Van a la montaña, van a la playa, van al prado. La Semana Santa, muy de mañana, a recibir la salida del sol, se le llama el Sunrise Service. Óigame, ¿qué es esto? Es lo mismo que antes se hacía en el tiempo de Ezequiel. Los paganos, endechando al sol, encorvábanse al nacimiento del sol. Decía el apóstol con celo santo, 2 de Corintios 6, 17 y 18. El apóstol nos dice: salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijos. Usted que me ve en este momento, escuche la palabra profética. Dice el Señor Todopoderoso: toda esta abominación le daba mal olor al olfato divino. En Ezequiel 8:17 dice: ponen hedor a mis narices. Cuando la persona se encorvaba al sol, le daba las espaldas al templo, es decir, a Dios, dice el Señor: esto que están haciendo pone hedor a mis narices. Cuando lloriqueaban al nacimiento del sol, poniéndole las espaldas al templo. En el verso 18 de Ezequiel capítulo 8 nos dice el Señor, finaliza diciendo que Él no oirá a nadie que practique esta abominación. ¿Qué abominación? Que se vaya tempranito a la salida del sol en ese domingo de resurrección. ¿Sabe qué? Eso le está dando el honor al sol y no a Cristo. Seguiremos hablando de este tema, la Cuaresma, en su segunda etapa, y que será nuestro sexto segmento de este tema, leudados hasta la coronilla. Regresamos después de unos anuncios y de algún video para su bendición. No se vaya, manténgase con nosotros aquí en Restauración TV.
Regresamos, les habla el pastor José Luis Oseguera. Qué bueno que sigue con nosotros. Vamos a entrar en este momento a nuestro sexto segmento de lo que es este tema, Leudados hasta la coronilla. Y estamos hablando de la cuaresma. La cuaresma, ¿de dónde proviene? ¿Cuáles son sus orígenes? Bueno, de acuerdo a la tradición romana, la cuaresma comienza 40 días antes del día de resurrección, antes de Pascua, el día miércoles de ceniza. ¿De dónde toma Roma esta celebración? Bueno, hablaremos acerca de ello. La tradición, amados hermanos, sigue y sigue y sigue. Como un cáncer que va y a veces la gente hace cosas sin saber sus orígenes, si aquello que se hace tiene origen cristiano o tiene origen pagano. Hoy día debemos de nosotros saber qué es lo que hacemos y qué es lo que estamos adorando. La tradición, como dije, sigue y sigue como una herencia en los pueblos paganos. La herencia de los pueblos paganos se enfoca siempre en lo que es la idolatría. ¿Qué es idolatría? Es devoción a otro Dios que no es el Dios verdadero. En Grecia, a la diosa joven Proserpina se le lloraba 40 noches continuas en memoria de que su madre Ceres rehusó comer por 40 días, llorando amargamente por su hija que había sido raptada por Pluto, o Hades en griego, que era el dios del infierno. Entonces, Ceres, madre de Proserpina, lloró 40 días. Y esto es en la mitología griega. Es decir, antes de que Roma instituyera los 40 días como la cuaresma, ya había celebración de 40 días que se le lloraban en Grecia a Proserpina, en Egipto al dios Tamuz. Y vemos en Ezequiel capítulo 8 del 14 en adelante, dice que lloraban mujeres, endechaban al nacimiento del sol. Ya era una costumbre dándole las espaldas a Dios. Ahora, los mexicanos indígenas celebran un ayuno de 40 días en honor al sol, así como lo hacían los seguidores de Tamuz y como lo hacen ahora con el nombre de cuaresma, ya que al final de los 40 días lo celebran con la salida del sol en el día domingo de resurrección. Como dijimos, la cuaresma se celebra desde el miércoles de ceniza hasta el día domingo de resurrección, de acuerdo a la tradición romana. ¿Cuándo fue que se instituyó esto, carísimos del Calvario? Bueno, la historia nos dicta y nos dice, usted que me ve en este momento, la historia nos dice que en el reinado de Carlomagno, el entonces Papa instituyó la cuaresma como un dogma. Hasta ese entonces solo se celebraban 36 días. Fue este Papa en el reinado de Carlomagno, rey de los francos, en el siglo IX o en el año 800 después de Cristo, que se aumentó a 40 días. La pregunta que nos hacemos en esta hora es, ¿de dónde tomó Roma este ayuno de 40 días para conmemorar lo que es la resurrección? Dicen que de Cristo. Óigame, el ayuno de Cristo fue para iniciar su ministerio. Cuando ayunó Cristo los 40 días, ahí Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4, donde nos narra que por 40 días fue llevado el Señor al desierto para ser tentado del diablo. Ayunó 40 días con sus noches. Pero esto fue para iniciar su ministerio y no para representar a su muerte. Fue para iniciar su ministerio. Ahora, estos 40 días de ayuno conocido como fiesta sagrada o cuaresma, nada tiene que ver con el ayuno de preparación del ministerio de Cristo.
Esto no honra a Cristo, esto honra a Tamuz, el dios sol, a quien se le lloraba 40 días. Porque según la historia dice que tenía 40 años Nimrod cuando fue muerto por Sem, uno de los hijos de Noé, por haberse metido con su propia madre, Semiramis, la misma conocida después como Ishtar, Astarot, la adoración a la reina del cielo, la reina inmigrante, la reina que salió de Babilonia y se fue a Fenicia. Allí los sidonios la adoraban. Dice Primera de Reyes que el mismo Salomón cayó en esta idolatría adorando a Astarot. De allí se transmigró a lo que fue Egipto y después a Grecia, Roma, y ahora se le conoce como la emperatriz de América. Es la misma Madonna, es la misma guadalupana, sí, la reina inmigrante. Bueno, estamos hablando de la Cuaresma el día de hoy. Si quiere conocer un poquito más acerca de la diosa del cielo, bueno, hay que conseguir estos videos que van a estar a disposición, llamados Leudados hasta la Coronilla. Ahora, en estas fiestas de Nimrod, de Tamuz, la fiesta de Egipto, de Ceres, madre de Proserpina en Grecia, estas fiestas se abstenían de comer carne el día viernes porque al hacerlo se peca. Solo se les permite comer carne de pescado. Esto fue puesto por hombres y no por Dios. Es una tradición pagana, no la vemos en la Biblia. Y de las comidas, pues, llámelas inmundas, pero la Biblia dice, no le llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. En Hechos capítulo 10, versículo 13 en adelante, vemos que el Señor le hace esta aclaración al apóstol Pedro. Pedro había dicho, eso es inmundo, yo no como cosas inmundas. Le dice, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no le llames tú común. Hechos capítulo 10, verso 13 al 15. Como usted ve, según en esta fiesta no se debe de comer carne roja, solo pescadito. El día viernes, en estas fiestas de Cuaresma. Bueno, la Biblia nos dice claramente que nosotros no debemos de juzgar en comida o en bebida. Y no le llames cosa común a lo que Dios ha limpiado. Dios ha limpiado. Esta celebración de no comer ciertas comidas y otras sí, son tradiciones de hombres, nada tiene que ver con Cristo y su palabra. Usted no peca si come. Usted no peca si come de otra manera. Gloria al Señor. Coma solamente de acuerdo a lo que usted puede en su estómago, ¿verdad? Y de privar comidas, hablando el Espíritu Santo, dice en 1 Timoteo 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar, tomándose con hacimiento de gracias. La tradición, carísimo, invalida la palabra de Dios. Las tradiciones proceden del paganismo. El Señor nos dice, Jeremías 10:2, no aprendáis el camino de las gentes. Efesios 5:11, no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas. Amados hermanos, nosotros hemos sido sacados de las tinieblas y ahora caminamos en luz. No andamos más en las tinieblas. Por ello damos gracias al Padre que nos hizo aptos de participar de la suerte de la herencia de los santos en luz y que nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Gloria al Señor. Damos gracias porque ya no participamos de la inmundicia, ya no participamos del paganismo. Ahora somos un pueblo santo escogido para la gloria de su nombre.
Ahora, si quiere usted asistir a una fiesta hermosa, hay que celebrar a Cristo, no en una cierta etapa del año, sino todas las veces que podamos levantar nuestras manos limpias y sin contienda. Cada vez que se celebra Jesucristo, estamos honrando el día de su resurrección, pues Él ha nacido en nosotros y nos ha resucitado de la muerte a vida. A su nombre sea la gloria. Para más celebración y adoración, visítenos a la Iglesia Vigilancia Cristiana el día miércoles a las 7 de la tarde. El día viernes, gran culto evangelístico a las 7. Y el domingo, 2 cultos poderosos. El día del Señor a las 9:30 de la mañana. Y en la tarde a las 4:30 comenzamos la noche gloriosa de celebración a nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Sí, a Yahshua HaMashiach. Iglesia Vigilancia Cristiana de Phoenix. La Iglesia Vigilancia Cristiana está localizada en el 3906 al oeste de la Hadley, esquina con 39 Avenida y Hadley, 3 bloques al norte de la Buckeye Road. Recuerde el orden de nuestros servicios: miércoles y viernes a las 7 de la tarde y los domingos escuela dominical a las 9:30 de la mañana y el servicio de celebración a las 5 de la tarde. Para más información llame al teléfono área 602-418-8325, 602-418-8325. ¡Le esperamos!